La palabra de Dios dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Proverbios 19:17 NBI. El grupo En Dios Confío oramos para que Dios nos diera dirección a dónde entregaríamos las despensas donadas por nuestra congregación. Pedimos que fuera para personas que recibieran gran bendición de Dios. Aún no sabíamos a dónde iríamos. Tomamos dirección rumbo a la Tercera Grande y ahí proseguimos más adentro. Al llegar a los tiraderos de basura, fue una gran sorpresa para las personas que estaban allí y para nuestro grupo. Ver que de la montaña de basura salían personas, hombres y mujeres de todas las edades, y se dirigían a nosotros porque sabían que le llevábamos algo. Su rostro inexpresivo, su quietud, pasividad y orden para tomar su despensa me conmovió. Daban las gracias, pero su mirada reflejaba gran vacío. Me di cuenta cuán abandonados están por la iglesia, por nuestras autoridades, por la sociedad, por la salud, por la educación. Un nudo en mi garganta sentí. Alegría en el corazón por llegar hasta ellos y una pena en mi alma. No creí que existiera gente viviendo en ese lugar. Y qué alegría al ver que son tan bendecidos. En una casa de plástico salían 3 familias con bebés gemelos, sanos y hermosos, y niños corriendo y jugando. ¡Qué bendición de Dios! Al término de la actividad, nadie del grupo hizo comentario alguno, pues aún no asimilábamos cómo Dios obra en ese lugar. Gracias por la donación de tu despensa. El Señor nos guiará al lugar de entrega. Sí iremos. Hola familia, para mí es un verdadero gusto saludarles. En estos días me preguntaron: oye Dani, ¿cómo ha sido tu experiencia en medio de esta pandemia? ¿Y qué te ha hablado Dios en este tiempo? Voy a ser lo más sincera y transparente, pero todo súper resumido. A mí me tocó ser parte de la estadística, perdí mi trabajo. En un inicio no le vi problema, ya que me liquidaron al 100%. Administré ese dinero, hice una inversión un año y pues me quedé con 20,000 pesos para mis gastos. Puse 10,000 para comprarle despensas a familias vulnerables y el resto pues se quedó para mis necesidades. Hasta aquí todo perfecto. De pronto se vienen 3 detalles en mi salud. Nada de coronavirus, no se me asusten. 2 de estos detalles requerían atención urgente. Tuve que soltar la mayoría del dinero que había establecido en un inicio para mis necesidades, desajustando por completo mis planes monetarios. Me preocupaba quedarme sin nada. Empecé a tener detalles de insomnio, dormía 1 o 2 horas diarias, no podía dormir más y bueno, eso me estresaba demasiado. Además el encierro para los extrovertidos como yo pues fue un punto que terminó siendo muy en contra. Comencé con depresión. Conclusión: abril y principios de mayo fueron de crisis, por así decirlo. Y bueno, cuando no te sientes al 100 con Dios, empiezan los pensamientos de no eres digno, no hables de Dios, estás batallando, etc. A mitad de mayo, a través de una prédica, se me reveló un punto que me gustaría leerles. En tiempos de crisis, el principal objetivo de Satanás es cegarte, volverte mudo, sordo y frenar la fe manifiesta. Estaba tan cegada en mis problemas que dejé de tener una visión del reino. Estaba tan enfocada en mis problemas
que dejé de hablar de las maravillas de Dios. Dejé de escuchar la voz del amado y permití que mi fe menguara. Estaba tan enfrascada en el yo que dejé de lado que mi Padre es creador de lo visible y de lo invisible, que para Él no hay imposibles y que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y saben, hubo un momento en el que pensé que a lo mejor hubiera sido mejor no invertir en las despensas, así hubiera tenido dinero en medio de la situación. Y platicándolo con mi mamá, ella me decía: ¿te llegaste a quedar sin comer? No, pues no. ¿Te faltó para pagar tus tratamientos? Tampoco. ¿Te faltó para pagar tus necesidades de vida? Nunca. Ahí puedes ver lo que sembraste, ella me dijo. Mientras tú te enfocabas en las cosas del reino, sembraste. Y ahorita en los momentos de necesidad, Dios se ha encargado de tus asuntos. Hubo 2 personitas de la congre que bendijeron mi vida con una ofrenda, mujeres entendidas, mujeres atentas a la voz de Dios, y al final una manifestación de Dios obrando. Y es que estés enfrentando en este momento. Quizá te ha tocado pasar por algo similar a lo mío o incluso peor. Solo déjame decirte que no estás solo. El Padre no te ha abandonado. Este es un buen momento para renunciar al egoísmo, a la apatía, a la insensibilidad y empezar a pensar: ¿qué haré, Jesús? Y bueno, haz lo que a ti te gustaría que te hiciera, no esperando recibir algo a cambio. Déjate sorprender por Dios. Les amo mucho, familia, les mando un fuerte abrazo. Ya quiero verlos, les extraño mucho, pero bueno, sé que pronto. Bendiciones. Muy buenos días a todos. Pues ya estamos el primer domingo del mes de julio. Estamos muy contentos porque queremos hacer una reunión diferente. Y qué más que iniciar haciendo la Cena del Señor. El mes de junio fue muy extraordinario. Dios nos bendijo. A pesar de lo que está pasando, vemos la mano de Dios, y lo que queremos hacer es tomar la Cena del Señor. Y quiero compartirles antes de todo esto, pues ha sido realmente Dios bueno en este mes. Pues para mí es especial porque pues no solamente añado tiempo o vida a los años que Dios me ha permitido. Estoy agradecido por llegar a esta edad y le agradezco mucho al Señor por esto que ha hecho conmigo, en mi casa, en mi familia, y estoy muy contento por eso. Por eso el mes de julio es especial y queremos hacerlo mucho más especial por una sola razón: la Cena del Señor es importante. Y quiero leer con ustedes un pasaje que está en el libro de Juan 6:54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dice la Escritura que comer y hacer la Cena del Señor es anunciar su venida, es recordar lo que Él ha hecho por nosotros, y eso significa que somos promotores de la vida eterna, portadores de la vida eterna también. Tú ya portas la vida eterna, así es que hacer esto es recordar y agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Claro que sí, damos gracias a Dios por ese gran privilegio de hacer la Santa Cena, y que no lo dejó, ¿verdad? Él mismo dijo que lo hiciéramos cuantas veces quisiéramos para recordar este acto de salvación, de amor, de liberación. Y realmente hoy nuevamente que nos da la oportunidad Dios de vida, pues qué mejor recordar que Él está con nosotros y que dio su vida para que nosotros fuéramos libres. Y es un buen día, de verdad, y también un buen mes, porque es verdad. Damos gracias también por la vida del pastor, pues cumplió en estos días pasados un año más, y pues damos muchas gracias a Dios porque Dios le ha permitido seguir y avanzar para las cosas de su reino. Es una bendición su vida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer esta mañana la Santa Cena. Esperemos que también ustedes ya tengan ahí, ¿verdad?, sus elementos, ya estén todos juntos como familia y podamos todos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu llevar a cabo hoy
la Santa Cena. Muy bien, la Escritura nos dice en el libro de Marcos, capítulo 14, del 22 al 23, dice: y mientras comían, tomó pan. Vamos a tomar el pan. Y habiendo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y dice la Escritura que el Señor se lo dio a sus discípulos. Así es que quiero pedirte algo, que como discípulo, en representación y agradecimiento de lo que Dios ha hecho, recordando el pacto y la bendición, ¿por qué no comes el pan? Dios nos ha pedido que hagamos esto en memoria de Él. Comamos el pan. Después dijo, y tomó la copa, y después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Quiero pedirte, la Biblia dice que la copa y el vino representan la sangre de Cristo, que tiene el poder para limpiar nuestros pecados, pero también representa el pacto de vida, de eternidad, de gracia y de bendición sobre nosotros. Acuérdate que la sangre de Cristo todavía tiene el poder para cambiar, transformar, limpiar, bendecir. Dios nos ha provisto de su sangre para vernos aceptos delante de Él y disfrutar de la vida que Dios nos ofrece. Vamos a beber de la copa. ¿Qué te parece si oramos? Pastora, ¿puedes orar, por favor? Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por este favor inmerecido, Señor, que hoy gozamos, Señor, no solamente nosotros, toda nuestra familia, Señor, el ser libres, Señor, y tener una salvación tan grande, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque, Padre, tú has soplado sobre nosotros vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa que sigue fluyendo, que tiene poder, Señor, en estos días, en este tiempo, porque es, Señor, tu sangre, es tu sangre, Jesucristo, la que nos libera, la que nos hace entrar delante del Padre y nos limpia de todo aquello, Señor, que pueda poner obstáculo para llegar a ti, Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más estar todos juntos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, yo quiero también leerles un pasaje que está en Corintios 5:7, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo lo hizo todo. Ya Cristo totalmente pagó todo el precio para que hoy nosotros gocemos de esta libertad. Una de las características del reino de Dios, o de los síntomas de que comprendemos el reino de Dios, es la libertad. Así es que en libertad vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y te quiero pedir eso, por favor, que tu casa se convierta en un santuario donde todos libremente podemos adorar al Señor. Comenzamos en este momento. Dale un aplauso al Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Y por qué no me acompañas? Vamos con tu Biblia al Salmo 92, versículo 1. Y dice así el Salmo 92, familia, versículo 1. Te lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice: Dios altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Wow. Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad.
Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. Tus pensamientos son tan profundos que la gente ignorante ni los conoce ni los entiende. Wow, dice el salmista, qué bueno es poder alabar tu nombre y tu fidelidad. Día y noche alabaremos al Señor con música, con salterios, con arpas, con instrumentos, con tu voz, con tus manos. Yo te invito en esta mañana, amada iglesia, vamos a alabarle, vamos a gozarnos, porque Dios es bueno, porque Dios es digno, porque Dios es bueno y Él merece toda gloria. ¿Y por qué no le alabas ahí en tu casa? Dale un aplauso bien fuerte y decirle, Señor, te adoramos. Jesús, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana. Señor, tú eres bueno. Padre, levantamos nuestra voz en esta mañana. Nos unimos como iglesia y declaramos que tú eres digno, Señor, y que tú eres bueno. Padre, que en medio de esta situación adversa, complicada para muchos, Padre, levantamos nuestra voz y decimos, agradecemos, Señor, que tú has sido bueno. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y te alabamos, Señor. Tú eres digno de alabanza. Tú eres poderoso y todo está en tu voluntad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Rompiste mis cadenas. Me entregaste en libertad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Cuando estaba perdido, tú me viniste a rescatar. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Quitaste mi tristeza. Puedo bailar con libertad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te cantamos. Te exaltamos a ti, Jesús. Por siempre yo cantaré. Aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré. Aleluya, aleluya. Por siempre yo cantaré. Aleluya, aleluya. Por siempre yo cantaré. Aleluya, aleluya. Amén. Nos alegramos en ti, Jesús, en tu victoria. Amén. Hay libertad. Amén. Oh. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Oh, oh, oh.
adoramos, Jesús. Te adoramos, no éramos dignos, como dice esta canción, como dice la palabra, porque no éramos dignos, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y con tu sangre tengo libertad. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, te bendecimos. Te adoramos, Señor, gracias te damos en esta hora. Nos gozamos en ti, Jesús. Nos alegramos en tu victoria y nos alegramos en tu bondad y en tu fidelidad, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Tú eres bueno, Señor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cantamos, mi esperanza está en Jesús. Su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Tempestad, Él es Rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
presencia voy a estar, sin manchar te vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar te vendré, justificados por fe. Nuestra fortaleza, nuestra roca eres tú. Él es Rey, y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey, y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey, y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres digno, Señor. Nos humillamos delante de ti y declaramos que tú eres digno, que no hay otro como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Toma tu lugar en medio nuestro, toma tu lugar en nuestras familias, toma tu lugar, Señor, en nuestros corazones. Sé entronado en nuestras vidas. Ven y toma el trono de nuestros corazones. Te preparamos un lugar, te deseamos, te anhelamos a ti, venimos a ti, nos acercamos con un corazón contrito, humillado. Te necesitamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fuente. Nos acercamos a tu trono. Te adoramos. Amén. Se ha abatido y dolido estás, y cansado del peso cargar. Cristo nos llama,
Si al final del camino está, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya. Nos acercamos a tu trono, Jesús. Amén. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya. Vamos, nos acercamos al trono de la gracia. Cristo vive, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canto aleluya, Cristo vive. Vamos, cantamos. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canto aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canto aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Levantamos nuestra voz. Oh. Te adoramos. Hasta un día llegar frente a Él,
de su amor a todos contaré. Estoy muy feliz de poder estar contigo otra vez a través de este medio. Recordarte que pronto estaremos de regreso en nuestra casa, conquistando fronteras. Pero aún así, seguimos juntos. Quiero recordarte algunos anuncios y eventos que tendremos próximamente. El domingo 5 de julio tendremos Santa Cena. Quiero pedirte que reúnas a tu familia, que tengas ahí apartado un poco de jugo de uva, de pan, de galletas, lo que tengas tú a la mano. Lo importante es que podamos recordar juntos el sacrificio y amor de nuestro Señor Jesucristo. Del lunes 6 al viernes 10 de julio tendremos nuestro ayuno de mes. Así que puedes hacer cualquier tipo de ayuno. Sea medio ayuno, ayuno completo, ayuno de redes sociales, ayuno de dispositivos, lo que tú desees. Lo importante aquí es que podamos estar juntos obedeciendo al Padre, poder conectarnos con Él a su corazón y a su voluntad. Sabemos que este tiempo ha sido de mucha necesidad, mayor escasez, pero también hemos visto la mano de Dios a nuestro favor y de eso que Él nos ha dado queremos también poder invertir en otros. Si esto está en tu corazón, quiero pedirte que te acerques a Silvia Ron. Ella tiene el costo de despensas de 110 pesos. Con ella podemos irnos a acercar y poder invertir para que podamos seguir bendiciendo a más vidas, a más familias. Quiero recordarte todas nuestras reuniones que seguimos en línea. La oración no se detiene, no está en cuarentena. Los lunes a las 7 de la noche. Los días jueves 7:30 en nuestra reunión general y los domingos a las 10 de la mañana. También tendremos reunión para nuestros niños. Los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del día. Para ti mujer y aún no tan que no te sientes tan grande, jóvenes, también están nuestras reuniones de mujeres que siembran vida, los foros de la mujer. Los miércoles a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y para los hombres tenemos reuniones también los días martes a las 8 de la noche. Estarán leyendo un libro que se llama Un hombre de verdad. Ya es tiempo de despejar la mente del trabajo, de tareas, a enfocarnos y poder concentrarnos más en Dios según su palabra para seguir siendo edificados. Y también para ti, jóvenes exemplar, tenemos nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y followers los sábados a las 5 de la tarde. Recuerda que tenemos sesiones unidas los sábados a las 7 de la tarde. Y para ti, que tienes menos de un año asistiendo a nuestra casa o bien que has encontrado nuestras prédicas en las redes sociales, queremos invitarte a Casa de Refugio. Un lugar, un momento en donde todos conectamos, todos exploramos lo que es Jesucristo y esta nueva etapa para tu vida en Casa de Refugio, los sábados a las 5 de la tarde. Recuerda que todas estas reuniones son por la aplicación de Zoom. Si no estás enterado de ellas, puedes enviarnos un mensaje con tu nombre completo, tu número de teléfono a alguna de nuestras redes sociales para poder agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter o en Spotify. O bien, puedes marcarnos al 811-5412 en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Somos familia, somos iglesia. Queremos recordarte que una de las visiones o una de las misiones del TCD es que dejemos un legado a nuestras generaciones de lectura. Y queremos en esta ocasión recordarte lo importante y lo bueno que es TCD, y aún para las generaciones. Aquí tenemos un ejemplar de cada uno de ellos. Y la visión del TCD, lo dije hace un momento, y es importante porque dejaremos un legado a nuestras generaciones, un hábito de lectura, así como puedes dejar hábitos buenos o hábitos malos a tus generaciones. Qué mejor que tú le des un buen hábito a tus generaciones
comprando el TCD, haciendo el TCD, y es así como alcanzamos generaciones. La razón es porque queremos dejar un hábito de lectura a nuestras generaciones, y al mismo tiempo es diferente que nuestras generaciones, nuestros hijos lean información. Eso lo hacen cuando leen un libro para hacer un examen. En el caso de TCD es una introducción para que amemos la palabra. En el caso del TCD, en el caso de los diferentes tomos del TCD, lo que queremos hacer es que todos los jóvenes, las personas, recuerden que la palabra no es solo para información, sino para la vida. Y quiero compartir con ustedes un pasaje en la Escritura. Es en el Salmo 119, versículo 9, dice lo siguiente: ¿cómo puede un joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? ¿Cómo puede un joven llevar una vida íntegra conforme a su palabra? Todo aquel que practica lo que dice la palabra de Dios es prosperado, y TCD es una herramienta muy buena para ello. Hagamos TCD realmente para toda la familia, está para cada edad, ustedes lo saben, niños, jóvenes y nosotros como adultos, y realmente va a ser algo que va a pasar de generación en generación, porque hay hábitos buenos que son marcados en nuestra vida, y qué mejor que llevar un estudio, una meditación y obviamente, sobre todo y ante todo, una convivencia, un buscar a Dios. Y vamos a hacerlo todos juntos. Dice en estos días que Dios nos ha estado hablando también precisamente en el TCD de junio, donde el día 29 nos decía, ¿no? Por siempre serás recordado. Y hay una parte que dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y de verdad que los hábitos y los buenos hábitos nunca se pierden y nunca desaparecen, sino al contrario, siempre van a ser ejercitados por nosotros. Pues para continuar, después de haber escuchado o alabado al Señor, quienes escucharon la alabanza o quienes estuvieron a través de los medios diferentes por los que hemos estado transmitiendo, quiero agradecer a todos también, aquellos que han compartido también el Evangelio a través de las prédicas. Te recomiendo que lo hagas, no solamente es para nosotros, es para la gente. Y pues bueno, quiero agradecer también a los matrimonios que se han estado conectando los días sábados. Bien por ti, la verdad creo que estás haciendo un buen trabajo como esposo, como esposa, porque sobre todo esto, si tú estás bien, si tú como cabeza estás bien, creo que todo lo demás estará en orden, y tus hijos también. Lo que más anhelan nuestros hijos es ver que realmente estemos creciendo como matrimonio y madurando en él. Pues bueno, hoy precisamente hemos estado hablando ante estos domingos acerca del Padre. La semana pasada hablamos de el Padre y yo somos uno. Hoy quiero hablar de los hijos, de cómo ser un hijo, de cómo los hijos podemos tener ya la postura o la vestidura de hijo, pero tener una mente de esclavo. Entonces el título de lo que quiero compartir con ustedes es hijo o esclavo. De acuerdo a la mentalidad, de acuerdo a lo que tú estés adquiriendo, de acuerdo a cómo estés creciendo, de acuerdo a todo esto, es como vamos marcando nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que ya recibió el Evangelio, pero todavía su mente está totalmente en el mundo, o está en el pasado, o está esclavizado. A eso yo le llamo un hijo con mentalidad de esclavo. Y vamos a hacer un comparativo, o vamos a definir algunas cosas de cómo piensa un hijo que ya fue restaurado en sus pensamientos, y cómo piensa un hijo que todavía tiene una mente de esclavos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y quiero comenzar también con una frase que lo dije durante la Santa Cena. Una de las manifestaciones de haber entendido el reino de Dios es la libertad. O sea que no es que tú ya lo tienes en la cabeza, es que ya lo entendiste, y cuando tú entendiste, esto se manifiesta en tu vida en libertad. Esto es lo más importante. Acompáñame a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
Versículo 2 dice, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Imagínate, ser señor de todo, pero tener una actitud o mente de esclavo. Es frustrante para mucha gente ya saber que eres hijo, pero algo en tu interior o algo a tu alrededor no funciona. Hay veces que funcionamos como hijos, pero la mente está totalmente divagando en lo que éramos, en quiénes éramos, en cómo nos comportábamos y en qué anhelamos todavía. Y vamos a hacer una comparación acerca, pero quiero enfatizar y resaltar lo que Pablo dice en esta parte de la Escritura. Ser señor de todo, pero tener una actitud o mente de esclavo, determina el avance o el cumplimiento de nuestra herencia. O sea, de acuerdo a lo que tú estés pensando, de acuerdo a la madurez de tus pensamientos, eso va a determinar el cumplimiento de tu herencia, de tus promesas y de todo lo que Dios tiene planeado hacer como tú. Pensar como hijo es importante. Pensar como esclavo es determinante o puede ser destructivo o puede ser algo que actúa en tu contra o es la razón por la que muchas cosas últimamente quizás no te han salido bien. Ahora, pero la buena noticia es que cuando tú entiendas la diferencia entre tener mente de hijo y tener mente de esclavo, tú vas a comenzar a discernir qué es lo mejor y qué es lo que realmente te conviene. Entonces, estamos destinados a ser bendecidos. Esto es con mentalidad de hijo. Cuando un hijo piensa en que es hijo de Dios, tienes que tener claro esto: estás destinado a ser bendecido, pues no somos objeto de sus bendiciones, somos poseedores de sus bendiciones. Es muy diferente tratar de conseguir una bendición a saber que ya posees las bendiciones de Dios. Y solo se requiere algo muy sencillo: dejar de ser esclavo y entender que somos hijos. Hay cosas que determinan, nuestra mentalidad determina cómo vamos a capturar nuestra herencia, cómo vamos a madurar como hijos. Y es aquí donde te quiero pedir que los próximos minutos pongamos atención. Pablo declara en el libro de Gálatas: entre tanto que el hijo es niño, en nada difiere del esclavo. Pablo habla acerca del tiempo y la madurez en la que todos pasamos. Permítame decirle que no es malo ser un niño espiritual. Lo que es anormal es que sigas teniendo las mismas características cuando ya ha avanzado el tiempo. Entonces tenemos que entender, familia, que si algo de nosotros no está creciendo, nuestra mentalidad de hijo no está adquiriendo conocimiento de Dios, paz con Dios, libertad en Dios, algo es anormal, porque un hijo que no crece, un hijo que se queda del mismo tamaño, tú lo llevarías al médico, tú llevarías a tu hijo al médico para ver qué está sucediendo, porque sería normal que tu hijo no crezca en tamaño y en forma, en pensamiento y en carácter, en madurez. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos que podemos crecer. Permítame decirle que el tiempo, relativamente, si no lo sabemos ocupar bien o administrar para crecimiento, nos vamos a quedar con una mentalidad escasa. Y no hay peor cosa que tener hijos con mentalidad escasa, porque el hijo que se siente esclavo o que tiene pensamiento de esclavo ruega por una bendición, no sabe que tiene bendiciones. Entonces vamos a hablar algunas cosas de esto. Primer libro de Corintios, acompáñenme a primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la Escritura: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pablo está definiendo lo siguiente: no tiene nada de malo ser niño, porque dice todo va conforme al tiempo, conforme a la edad, conforme a la madurez. Pablo está diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, eso era lo normal. Pensaba como niño, juzgaba como niño también. Dice más: cuando fui hombre, dejé lo que era de niño.
Abandoné la actitud, abandoné la postura, abandoné la forma de pensar, la forma de hablar. Ya no soy un chiquión, ya no estoy chillando por cualquier cosa. Tú, definitivamente, todos nosotros maduramos. Pablo está diciendo, cuando yo era niño, eso es lo que hacía, pero cuando ya fui adulto, ya dejé esas cosas y ahora actúo conforme a mi edad, conforme a mi conocimiento, conforme a mi madurez y conforme a lo que he permitido que entre a mi corazón. En otra versión dice, cuando crecí dejé esas formas infantiles para siempre. Así lo menciona la versión que leí. Cuando crecí dejé esas formas infantiles para siempre. Entonces Pablo nos está invitando a dejar de ser niños, porque un niño espiritual, dice, en nada difiere del esclavo. No sabe lo que tiene, no sabe cómo adquirir bendiciones, ruega por bendiciones y todo el tiempo estamos peleando por lo que ya tenemos. Y tú y yo en este tiempo no debemos de pelear por lo que ya tenemos, más bien tenemos que discernir qué tipo de mentalidad tenemos. Si tenemos mentalidad de hijo que adquiere bendiciones o tenemos mentalidad de hijos con mentalidad de esclavos. Esa es la diferencia. Ahora vamos a hablar 3 características de un hijo con mente de esclavo y un hijo que comprende su identidad. Hablaremos de 4 características de un hijo con mente de esclavo y un hijo que comprende su identidad. Vamos a hablar en esas mismas. Primera característica, el hijo que comprende su identidad, el hijo crece, no solamente en tamaño, sino en gracia. El hijo que comprende su identidad, ese hijo crece no solo en tamaño, sino en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, sus pensamientos están fijos en Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 52. La Biblia declara en Lucas 2:52 y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús simplemente adaptó su vida a las etapas y al crecimiento y buscó crecer en esto. Buscó crecer en sabiduría. Dedicó un buen tiempo a adquirir sabiduría. ¿Qué tan importante es dedicar tiempo a adquirir sabiduría? ¿Te has dado cuenta que mucha gente invierte su tiempo solo en crecer en lo que le gusta? Cuando crecemos en lo que nos gusta, distraeremos nuestro corazón del propósito original por el que fuimos diseñados. Hay gente que invierte muy poco en buscar su destino o adquirir su destino. Hay gente que invierte muy poco tiempo en su capacitación espiritual y le damos más enfoque a la vida secular. Y cuando tú inviertes demasiado tiempo en esto, algo no está bien en tu corazón. Estás pensando como esclavo, porque el esclavo le interesa más cómo sobresalir en el mundo que la vida espiritual. Por eso decía hace un momento que el hijo crece no solo en tamaño, sino en gracia. Es decir, sus pensamientos están fijos en Dios. Es decir, que el hijo que ya reconoce su identidad y que no tiene mente de esclavo, sabe lo que quiere, sabe qué es lo importante para él. No está buscando adaptar algo a su corazón. Ya tiene cierto interés y cierto conocimiento de cuál es su destino. ¿Qué es lo que pasa a la edad entre los 10, 11 o 12 años? Cuando tienes 10, en el caso de los hombres, 10 o 11 años, todavía estás preocupado por qué te van a regalar el día de tu cumpleaños. Todavía estás preocupado por qué nuevo videojuego de Xbox te van a comprar. Pero ya por ahí de los 13, simplemente están en la edad en la que no saben lo que quieren. Y yo me he dado cuenta que invierten los jóvenes más tiempo en este momento en lo que hay de moda en el mundo que en adquirir un conocimiento para su destino o su futuro. Y eso yo le llamo una mentalidad de esclavo, porque estás esclavizado a lo que el mundo hace, a lo que el mundo quiere.
Y Jesús invirtió una buena etapa de su vida en crecer en sabiduría, en determinar cuál es su destino y cómo iba a avanzar hacia su destino. Eso es lo más importante, que el hijo que crece, el hijo, y no estoy hablando de los jóvenes, hablo de las etapas espirituales donde tú y yo podamos encontrarnos. El hijo que tiene mentalidad de esclavo es como un hijo de 13 años que invierte más tiempo en su vida secular y en sobrevivir a la vida que vivir la vida que Dios le ha prometido vivir. ¿Están aquí conmigo? Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús dedicó tiempo para esto y administró su vida para esto. O sea, Jesús no tenía prisa por tener un ministerio reconocido o por hacer fama. Jesús vivió la etapa de su vida adquiriendo lo importante: sabiduría, gracia, dos elementos importantes para vivir todos los días: gracia y sabiduría. Estas cosas van pegadas. Aquel que adquiere conocimiento, sabiduría, gracia, esto pegado, esto hace funcionar la vida del hombre. En otro versículo ahí mismo en Lucas, en el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía. O sea, parte del crecimiento de un hijo que conoce su identidad en Dios y que deja de pensar en esclavo es un joven, es una persona que se fortalece dentro de sí. Y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios, era sobre él. Es decir, que el hijo sabio ya ha determinado lo que quiere y vive sin inseguridades para con Dios y confía en el destino que Dios ha trazado para él. Ahora vamos a ver de esto mismo la característica del hijo esclavo. El hijo esclavo, el hijo con mentalidad de esclavo, procura la vida más que a Dios. Procura más sobresalir en la vida, procura la fama, procura tener más seguidores en Instagram, procura tener lo que está a la moda, el mejor reloj, no está preocupado por su destino, está preocupado por el momento, y está bien. Pero lo que no está bien es precisamente eso, que está creciendo, que su corazón, el hijo que crece, el hijo que tiene mentalidad de esclavo, está preocupado más por la vida, está totalmente adaptando su vida. Crece la inseguridad, su destino es incierto, su razonamiento es su punto de partida. El dolor o pérdidas de su infancia son una marca en lugar de la gracia. Es decir, todo lo que el hijo con la mentalidad de esclavo es totalmente contrario al hijo que ya conoce su naturaleza o su nueva identidad. La pregunta es: ¿qué mente tienes tú? Un hijo que ya ha abrazado la mentalidad o la identidad que de Cristo. ¿Estás enfocado? ¿Estás fundamentando? ¿Estás ocupando tu tiempo en adquirir sabiduría? ¿O tienes la mentalidad del hijo esclavo que todavía tiene todas las promesas a su alrededor, pero no puede poseerlas porque su mente lo hace un esclavo? Porque está esclavizado al mundo, está esclavizado al querer adaptarse al mundo, está esclavizado porque su punto de partida es su razonamiento. La diferencia entre estos dos es lo que pensamos. Segunda característica, vamos a hablar la segunda: el hijo que conoce su identidad no vive en reacción a la vida, vive en función de la vida. Permítame explicarlo y mencionarlo nuevamente. La segunda característica de un hijo que ya conoce su identidad y ha abrazado esa identidad: el hijo no vive en reacción a la vida, vive en función a la vida. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 6, verso 27.
Vamos a leer estos pasajes. Dice: y a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Verso 30 dice: dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Verso 31, traten a los demás como les gustaría que a ellos les trataran a ustedes. Verso 32, vamos a saltarnos el 33, vamos al 33. Dice: y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Verso 35 dice: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Fíjense lo que dice. Jesús les está enseñando a la gente que estaban escuchando. Les dijo esto: no reaccionen a la vida. Lo normal es que nosotros reaccionamos a las ofensas. El hijo que tiene una mentalidad de esclavo, o el hijo que todavía no ha cambiado su perspectiva o no ha cambiado su mentalidad y que sigue siendo esclavo, actúa en reacción a la vida. Actúa reaccionando a las circunstancias y a los problemas. Y tú y yo no debemos de reaccionar, debemos de funcionar en la vida, no a reaccionar. Y algo que el Señor le está enseñando en el libro de Lucas a la gente es: hagan todo lo contrario de aquellos que les hacen mal. Vamos a leerlo otra vez. Dice: bendigan a quien los maldicen. Eso te hace hijo. Lo que te hace hijo es que no reacciones al mundo, sino que funciones en el mundo. Tú y yo hacemos funcionar las cosas de Dios cuando tenemos una mentalidad de hijo. Cuando tenemos una mentalidad de hijo, no reaccionamos a las circunstancias, funcionamos en las circunstancias como funcionaría Cristo mismo. Y eso es lo que nos hace diferentes. Jesús dijo esto: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. ¿Sabes qué significa esto? Te está diciendo, no es que te voltees, te está diciendo, no reacciones de la misma manera que esa persona. El hijo verdaderamente reacciona como Cristo lo haría. Yo te voy a preguntar algo: ¿cuántas veces tú has leído en la Biblia cuando a Jesús lo bofetearon, le arrancaban las barbas? Lo golpearon cruelmente y Jesús no reaccionaba, porque no reaccionaba a lo que el diablo provocaba para destruir su interior y su corazón. Otro de los ejemplos que te voy a poner es que la Biblia dice también que lo escupían. ¿Cuál es la ofensa de que alguien te escupa? Pues dañarte el alma. Significa menosprecio. ¿Cuántas veces te han menospreciado a ti? ¿Y cuántas veces tú reaccionas a eso? El hijo que ya ha abrazado su identidad no reacciona ante eso, vive en función, no se venga, no está totalmente hundido en la depresión por este tipo de cosas. Jesús estaba diciendo: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, no solamente, ofrécele también la camisa. No seas básico. El hijo piensa como Cristo, funciona en la vida. Esa es la característica del que ya abrazó una mentalidad de hijo. En el 30 dice: dale cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Esto rompe totalmente la mentalidad
de nosotros como mexicanos, de nosotros como potosinos, de nosotros, rompe, quebranta totalmente. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a reaccionar cuando alguien nos hace daño. Y luego dice, traten a los demás como les gustaría que a ellos les trataran a ustedes. Da un trato adecuado. Esto es lo que hace un hijo. Y si solo hacen bien aquellos, Jesús dice, ¿qué mérito tiene portarse bien con los que los tratan bien? Eso lo hacen hasta los pecadores. ¿Qué mérito tiene solamente prestarle a aquellos que pueden devolverte el favor que tú le hiciste y aún más? Hasta los pecadores hacen eso, dice Jesús. Lo que nos hace hijos es, lo dice el versículo 35, dice, amen a sus enemigos. No solamente los amen de palabra, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque eso desata la recompensa del cielo. Aquí lo dice, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Jesús rompe con todo el espíritu que nos hace reaccionar como esclavos. En comparación, en la TLA le quiero leer el versículo 38. Dice, denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta sin que tengan que ir a buscarla. Subraya eso, sin que tengan que ir a buscarla. O sea, dice que cuando nosotros nos comportamos como hijos, sabemos dar sin esperar algo a cambio. Nuestra recompensa no solamente va a ser lo que dimos, sino, dice aquí, denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, dice, recibirán una bolsa de trigo bien apretada y repleta. O sea, apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. O sea que cuando tú y yo tenemos un carácter, una mentalidad de hijos, no necesitamos buscar bendiciones. Las bendiciones llegan porque nuestro comportamiento hace que el cielo se abra, hace que el cielo nos bendiga. ¿Por qué? Porque como buenos hijos Dios nos bendice porque no estamos reaccionando a la vida, nosotros funcionamos, hacemos que la vida funcione para otros. Lo que nos hace hijos es que tú y yo nos encargamos que todos funcionen en la vida de Dios. Cuando tú y yo tenemos un comportamiento no de esclavos, cuando tenemos un comportamiento de hijos, hacemos que tu hijo funcione, hacemos que nuestros vecinos funcionen en la vida de Dios. Por eso tu vida es significativa como hijo en la tierra. En tu trabajo, donde quiera que tú estás, Dios, cuando tú haces funcionar tu trabajo adecuadamente, tú haces que la bendición del cielo repose sobre la empresa a la que tú trabajas, porque tienes una mentalidad de hijo, porque tienes una mentalidad de hijo que funciona con benevolencia hacia todos los que le rodean. Pero ¿qué hace el esclavo? Ahora sí vamos a ver lo que hace el esclavo. El hijo con mente de esclavo. ¿Qué sucede con el hijo que tiene mente de esclavo? Vive en reacción a las circunstancias. Número 1, vive en reacción a las circunstancias. Es decir, si lo odian, responde con odio. Si lo maldicen, maldice y sigue pensando de la siguiente manera: a mí nadie me va a pisotear. El hijo que todavía tiene mentalidad de esclavo vive odiando. Él vive totalmente al pendiente de lo que le hacen y reacciona a las circunstancias de la misma manera que lo hacen los demás. Es un esclavo de su actitud. A veces somos hijos esclavos de nuestras actitudes.
y siempre llevamos la filosofía del mundo. Yo no puedo dejarme pisotear. Otra característica, número 2, vive pensando que si comparte no va a tener para él. El hijo que tiene mentalidad de esclavo vive pensando que si comparte, él se va a empobrecer, no va a quedar lo suficiente. Es codicioso, siempre le falta, cobra favores, reclama. Cuando gasta piensa que ya dio lo suficiente. Cuando comparte algo dice, no, ya es suficiente. O es como cuando la gente, permítame decir esto, es como cuando la gente solamente da cuotas en la iglesia. Y este hijo esclavo piensa, ya fue suficiente con dar mi cuota de diezmo. Perdóneme que diga este tipo de cosas, pero cuando damos cuotas no somos hijos, porque no estamos siendo honestos con Dios. Y sencillamente no hagamos eso, familia, porque eso es tener una mentalidad de esclavo. El esclavo siempre piensa que da lo suficiente, y escucha bien, el hijo no. El que es hijo libre, el hijo libre siempre da sin esperar recuperar y no tiene que pedir. A él le llega. Lo acabamos de leer hace un momento. Las bendiciones de Dios son totalmente, sobrepasan lo que tú y yo le pedimos. Pero el hijo que es esclavo vive totalmente en cautiverio de que piensa que es suficiente, siempre le falta, siempre está pensando que alguien lo busca solo por interés, siempre cobra los favores, reclama, no sabe compartir, y el día que comparte reclama. La pregunta es, ¿con cuál de los dos te estás identificando? Yo creo que todos tenemos en algunas áreas de nuestra vida, ya fuimos libres, pero en otras todavía tenemos mentalidad de esclavos. Tercera característica del hijo esclavo: si presta, lo hace con intereses. Se vuelve deudor, pues no tiene control de lo que gasta. El hijo que es esclavo de sus deudas tiene la mentalidad de que entre más trabaja, menos tiene. Eso es vivir con una mentalidad de esclavo. Si presta, lo hace con intereses. Se vuelve deudor, pues no tiene control de lo que gasta. Es selectivo, busca la recompensa o es oportunista. El hijo que todavía, la comparación entre el hijo que es libre y el hijo que es esclavo, el esclavo es oportunista. En lugar de esperar bendiciones, él mismo manipula y produce las bendiciones. Es religioso, o más bien legalista. El hijo esclavo, en lugar de buscar bendiciones, es oportunista. Y nos volvemos religiosos. Sí tenemos la identidad de hijos, pero todavía tenemos principios donde Satanás destruye nuestro gozo o nuestra libertad. Los hijos con mente de esclavo pueden estar atados en su propio engaño, pues no tienen discernimiento. Juan capítulo 8, verso 41. En una discusión de Jesús con los fariseos, en Juan capítulo 8, verso 41 dice, no, Jesús estaba hablando con los fariseos porque ellos afirmaban ser hijos de Dios. Y Jesús les dice esto: no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron ellos. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Ahora fíjense muy bien lo que Jesús les contesta. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes se amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta. O sea, Jesús les dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Versículo 43 dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo?
es porque ni siquiera toleran oírme. Verso 44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. Verso 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Jesús les estaba diciendo a los fariseos: ustedes son los hijos del diablo. No solamente están esclavizados, ustedes practican las mentiras y conforme a la naturaleza. Y qué terrible que Jesús tenga que decirles eso. Ellos argumentaban en su religiosidad. Por eso decía que el hijo que tiene mentalidad de esclavo tiende a ser religioso, y ellos, los fariseos, argumentaban ser hijos de Dios, y Jesús les tiene que decir: no, cuidado con ese engaño, muchachos. Están esclavizados ustedes a la mentira, y ustedes están diciendo que Dios es su padre y no toleran la verdad, y esto no los hace hijos, los hace hijos de la mentira. Si hay una diferencia, familia preciosa, de ser hijos libres y ser hijos esclavos. Sí hay una diferencia, y no es lo que digamos, no es lo que confesemos, es lo que pensamos y cómo actuamos. Eso es lo que nos hace hijos libres o hijos esclavos. Por eso hablo de la diferencia entre el hijo libre y el hijo esclavo. El hijo libre totalmente es despojado, totalmente no vive en reacción. Él funciona, hace que la vida funcione. Y creo que Dios quiere liberarnos. Y quiero terminar con la última característica. Tercera característica del hijo libre. La tercera característica es: aparta el día de reposo para hacer la voluntad de Dios. Dedica su tiempo. Siempre su prioridad es que un día, el día que Dios ha elegido, ese día lo dedica a Dios, lo consagra a Dios. El hijo libre no negocia con Dios, no negocia, no sé cómo se dice, pero no entra en negociación con Dios. Él sabe que el día de reposo, el día que es consagrado a Dios, lo tiene que estar con el Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. En Deuteronomio capítulo 5, verso 12, tú vas a ver una orden de parte de Dios a los hijos, al hijo libre. El hijo esclavo no le va a importar eso. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, dice: guarda el día de descanso. Guarda el día del descanso al mantenerlo santo, tal como lo ordenó el Señor tu Dios. Moisés le está diciendo: no es que tú quieras, no es una opción, es algo que Dios ha pedido, es algo que Dios ha ordenado, es algo que Dios te está pidiendo que hagas. No hay que negociarlo. ¿Por qué nos hace hijos descansar? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 13 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, hijas, a tus siervos, siervas, tus bueyes, tus burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán de descansar al igual que tú. Versículo 15 dice: recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. El día de descanso, ¿qué significa? Cuando el hijo libre dedica ese tiempo, es por la siguiente razón. El día de descanso no es si puedes, es una orden, ya lo dijimos. Pero al apartar el día de descanso y mantenerlo santo y puro, es una manera de regenerar el alma. Se regenera nuestro espíritu, el cuerpo descansa. Es el momento que Dios elige para regocijarse contigo
sino para integrar la voluntad de Dios en tu vida. Dios usa el día de reposo y el día de descanso para integrarte a su propósito. Gente que no descansa en el momento que Dios se lo pide, es gente que vive con mente de esclavo diciendo tengo que trabajar porque es el día que más se gana. Porque ese día lo negocio. Y cuando tú negocias los principios del cielo, eso te hace un hijo esclavo con la capacidad de negociar esas cosas. Y eso entra en maldición tu trabajo, entras en maldición tú, entras en maldición, metes en maldición hasta tu casa. Esto es peligroso. No dedicarle y consagrarle un día al Señor para nuestro beneficio, porque en ese día Dios integra su voluntad en nosotros. No es un día donde, pues vamos a comer barbacoa, vamos a comer carnitas, vamos con la tía Juana, la Chana, y vas a ir a hacer lo que tú quieras. Sí se puede, y es bueno hacer eso. Pero la prioridad de ese día es que los primeros momentos de esa mañana que tú dediques en tiempo al Señor, Dios va a integrar, va a regenerar el espíritu. El cansancio de tu cuerpo físico se va a ir por causa de que tienes un espíritu regenerado. El Señor no los hizo entrar en reposo solamente para decir, acuéstense a ver Chabelo. No, ya no está Chabelo, ¿verdad? Acuéstense a ver el fútbol o las películas del día domingo de Cantinflas. Eso no es, Dios no planeó ese día de descanso para eso, sino para que nuestra alma fuera expuesta a Él. Tú y yo recibiéramos esa regeneración que necesita tu cuerpo, tu espíritu, para que Dios integre su voluntad en tu mente y en tu corazón. El día de reposo es donde Dios integra tu destino, su propósito, te da nuevas fuerzas, te da palabra, te da bendición. Dios te toca en el día de reposo. Quiero terminar con una historia. No sé si ustedes han escuchado la historia de San Antonio de Abad. Sí, pastor, yo he escuchado, es una estación del metro en la Ciudad de México. No, señores. O sea, San Antonio de Abad sí existió, fue un monje, y ahorita te voy a decir cuáles fueron unas de sus prácticas. Y quiero leerte algunas cosas que subrayé en un libro que estoy leyendo. Peter Scareno aborda un poquito acerca de esto. Y dice que una de las cosas, de las prácticas de San Antonio de Abad, era un monje. Dice, Antonio se entregó a una vida solitaria a las afueras de la ciudad antes de terminar retirándose. Espérame, antes, si es ahí. Voy a explicarte, voy a ordenar, permítame, es que entré muy acelerado en esto. San Antonio de Abad era un hombre, su familia era de abolengo, tenía dinero, pero él decidió convertirse en un monje. Y Antonio decidió vivir en un lugar en las afueras del desierto, donde vivió 20 años. Y un hombre que escribió acerca de su biografía dice lo siguiente de San Antonio de Abad. Dice, él renunció a las posesiones para aprender el desprendimiento. Renunció al habla para aprender la compasión. Renunció a la actividad para aprender oración. En el desierto, Antonio descubrió a Dios y también mantuvo una intensa batalla con el diablo. Cuando Antonio salió de su soledad después de esos 20 años, 20 años vivió solo. Y me llama mucho la atención cómo describen, él se desprendió y renunció para aprender la compasión. Se desprendió de sus bienes para aprender la compasión. Renunció a la actividad para aprender la oración. Y luego dice, estuvo 20 años, era un hombre íntegro de cuerpo, mente, alma. Miles de personas lo buscaban para pedirle consejo y Dios lo usaba de una manera poderosa.
Más adelante se volvió a retirar, esta vez a una montaña interior en el desierto donde vivió durante el resto de su vida. He aquí como lo describe su autor, el autor de la biografía. No eran sus dimensiones físicas las que lo distinguían del resto, sino la estabilidad de su carácter, la pureza de su alma, puesto que tenía el alma libre de confusión. Sus sentidos exteriores también se mantenían imperturbables. Nunca sentía preocupación, puesto que su alma estaba en calma, y nunca se veía triste, puesto que su mente estaba llena de gozo. Y todo esto sucedió cuando él apartó un tiempo para pasar sus desiertos con Dios. Me llama mucho la atención qué es lo que se dice de este hombre. ¿Qué hacemos tú y yo para regenerar nuestro espíritu y para mantenernos saludables física y espiritualmente? En la semana Bella habló acerca de las emociones. Y en la semana mi esposa también le hicieron una pregunta. Por años he buscado la plenitud en Dios y no la he encontrado. Y tengo mi pensamiento acerca de eso. La plenitud de Dios es una decisión todos los días, donde todos los días tienes que renunciar a lo que quieres para concentrarte en lo que no te hace daño. Y es muy importante esto. Estamos en tiempos donde la gente puede tener a Dios, pero sigue pensando como esclavo. El que es hijo no lucha por la vida, tiene ganada la vida. El que es hijo sabe que su destino se está cumpliendo. El que es hijo libre, no hay incertidumbre, tiene cierto conocimiento de su destino. Y aparta ese día de reposo para que las verdades de Dios se sigan integrando en su vida. Pobres de aquellos. Y en algún momento de mi vida yo no consideré el día de reposo como un momento donde se regeneraba mi corazón, mi espíritu. Y son tiempos, familia. O somos hijos libres o somos hijos con mentalidad de esclavos. ¿Cómo estás reaccionando a la vida? ¿Apartas el día que Dios ha elegido para hablarte? ¿Reaccionas a la vida o tú haces que la vida funcione? Todo esto es de acuerdo a tu mentalidad y lo que tú estés adoptando. Jesús nos vino a enseñar a ser hijos libres y no hijos esclavos. Así es que si tú estás dispuesto a renunciar a ser un esclavo, ahí donde tú estás, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Quiero pedirte que cierres tus ojos y un momento serio, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor? Di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por alejarme de ti, por no tenerte en cuenta. Soy esclavo de la vida, del trabajo, de las circunstancias. Soy esclavo de mis decisiones, pero hoy quiero dejar de ser esclavo. Acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas ayuda, llámanos, escríbenos o llámanos a este número que va a aparecer en pantalla, 811-5412. Estamos para servirte. Iglesia Conquistando Fronteras, es un buen tiempo para dejar de ser hijos esclavos. Ya no vivamos más dejando que Satanás nos encadene en nuestro pasado. Hay que trazar nuestro futuro, porque Cristo ha planeado un futuro con nosotros. Así es que si tú no tienes conocimiento de Él, te hace falta vivir un desierto como San Antonio, irte a un lugar o escoger un lugar dentro de tu casa, la azotea, el baño, donde tú quieras, pero pasa un tiempo a solas con Él. Ahí Dios va a regenerar lo que te hace falta. Decide todos los días vivir en plenitud. La plenitud
aunque tú la busques y tú quieras que lo malo se vaya de tu corazón, no se va a ir. Porque al ser hombres débiles y todavía tendenciosos al pecado, va a ser una lucha. Pero cuando experimentes más y más cada día la plenitud de Cristo, entonces te vas a dar cuenta que las luchas comunes dejarán de ser luchas y te vas a entregar por completo a Dios. Les amo con todo mi corazón. Mañana estaremos en Zoom. Hombres, gracias por dedicar este martes pasado en la lectura del libro. Nos vamos a ver en unos días más para seguir leyendo el libro. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todos aquellos que mandaron sus felicitaciones. Muchas gracias por todo. Les amo. Bendiciones. Bye.